Es como comerte un buen plato de lentejas o un chocolate con churros con zumo de naranja, vamos. Y ahí te lo pasabas de la hostia. ¿Qué pasa, freaks? Hoxe imos a estar con Óscar Suárez. Debutou como codirector na mediametraxe de Last Patrol, considerada por moitos como a primeira ópera rock galega. Outros dos seus traballos foron El masticar de los muertos en sus tumbas ou Amazonas 2000. Na televisión traballou en programas como Que grande es ser freak ou Planeta Cine. Cofundador do Galician Freaky Film Festival, presentou neste certame xunto co seu compañeiro Ángel Regueiro os libros Cinepatía volumen 1 e 2, onde comparte e amosa ese tremendo amor polo cinema que percibiredes perfectamente nos próximos minutos. Listos, caníbales? Bueno, para empezar, yo creo que es la película ya no solo de mi infancia, sino de mi vida de peliculero, ¿no? Vamos a decir que fue la que me impulsó a que yo me volviese como loco por el cine, ¿no? Mi padre, como lo había visto de pequeño, los domingos, cuando él no iba a trabajar, por las mañanas nos contaba a mí y a mis hermanos la película. Y él hacía de King Kong en la cama, cogía una almohada como si fuera un dinosaurio y lo mataba, se daba los golpes en el pecho y cuando venían los cazas se caía, se quedaba muerto encima de la cama como si lo hubiesen matado, ¿no? Y mis hermanos y yo saltábamos encima de él y decíamos, venga, papá, que King Kong nunca se rinde, King Kong nunca muere, tal. Y tengo ese recuerdo, ¿no? Y después, cuando la echaron en la televisión, que la vi con él y bueno, con la familia estábamos viendo, pues para mí fue como, aunque sabía toda la historia, fue casi mejor, no sé cómo explicarlo, era como un impacto más allá de lo que dije antes, de lo que es la imagen. Y aparte tiene una cosa King Kong diferente a otras películas que me gustaron también mucho de niño, de la infancia, ¿no? Que siempre tú te metes en las películas, ¿no? Y esta fue al revés, King Kong invadió la sala de la televisión, es como si King Kong saliese y se metiese en mi casa, ¿no? Sobre todo cuando aparece el mítico plano, cuando aparece King Kong en la selva rompiéndola, ¿no? Y cuando se va a coger a Fay Gray y se la va a llevar, ¿no? Porque le mola. ¿Quién no? Para mí hay tres muy importantes, que son mis topes, digamos, que es Y el mundo marcha, una peli muda de Kim Vidor, que es brutal, la historia que te cuenta. El hombre elefante, que es muy triste, sobre todo, bueno, contando el biopic de la vida de esta persona. Pero a mí la que más me toca la fibra, la que más me... De hecho, cuando salí del cine, la vi en los multicines Norte, cuando la estrenaron, es Cinema Paradiso, porque me toca esa fibra de cinéfilo, muy cinéfilo, de que yo, por ejemplo, hubo una época en que iba pues 3 veces al cine a la semana, ¿no? Y claro, me iba a los cines de Vigo, de mi ciudad, el Cine Fraga, el Odeón, el Tamberlik, y sobre todo los cines de barrio, que para mí el Cine Avenida y el Cine Palermo, que estaban en el Calvario, ¿no? En donde me crié, el barrio donde me crié con la pandilla, pues íbamos allá al cine, al principio con mis padres y después ya cuando eres más adolescente, pues con tu pandilla. Y ahí te lo pasabas de la hostia, porque además es que era un cine con un pedigrí muy gamberro. Allí podía pasar cualquier cosa durante una función. Incluso me acuerdo que en una de ellas, viendo una peli de karate, El luchador manco, un tío te lanzó una pedrada contra la pantalla y hizo un buraco. Tuvieron que cortar la película y pegar la pantalla, que eso es entonces esas vivencias, ¿no?, que las tienes con el cine, jamás te imaginas que esos cines van a desaparecer y un día desaparecen. Cinema Paradiso para mí es, digamos, esa película en la que a mí me toca la fibra porque te dice, mira, esto va a pasar o está pasando, ¿no? Y es así como sucede, sobre todo en esos cines de barrio. A mí me parece una peli pues, que es muy triste, pero a la vez también te ríes, mucho, cuidado con Cinema Paradiso, que tiene el principio todo el metraje es una peli que estás riéndote, pero ahí está la fórmula mágica de esa película para que al final acabe, digamos, con esa tristeza, no de tragedia, sino de algo más bonito como es la nostalgia y la melancolía. Bueno, cuando derrumban el cine, al final de la peli, que la derrumban porque era un cine muy viejo, ya no se usa, ¿no? Para mí es como si hubiesen matado a King Kong, es así. Sopa de ganso la vi, no te puedo decir, la vi un montón de veces y todas las veces que la he visto no he perdido ni un ápice de desmembrarme a carcajadas. Yo creo que tiene esa magia de los Mars, que te tienen que gustar los Mars, ojo, porque las películas de los hermanos Mars también tienen a veces estos temas musicales que a un momento dado parece que rompen el ritmo de la peli, ¿no? Y tienen una cosa que es que ellos son muy naturales al hacer las películas. Por ejemplo, ellos trabajaban muy poco el guión o incluso se aprendían poco el guión porque después se los dejaban e improvisaban la hostia. Groucho creo que era la leche trabajando, era un auténtico monstruo, ¿no? Y Harpo, que hacía el mudo, ¿no? Las movidas que hacía eran todo, pero le salían como si fuese mudo de verdad. Yo cuando era pequeño, yo creía que era mudo de verdad.
Y los hermanos Marx tienen una cosa que yo creo que fue lo que les hizo tener esta arte de la improvisación y de la complicidad al trabajar entre ellos, que cuando eran ya niños trabajaban con la madre en el vodevil, ¿no? Y ahí ellos aprendieron mucho antes de empezar a hacer cine. De hecho, las primeras pelis de ellos, la de Animal Crackers, El conflicto de los Marx, eso es una auténtica, no hay guión, es una auténtica locura la historia, ¿no? Pero Sopa de Ganso es para mí la peli que me mata de risa, sobre todo la secuencia en la que salen en la puerta esta, que parece que es un espejo, y salen en el con pijama, y están entre ellos, y parece que es un espejo, y hacen una movida entre ellos de mímica, coordinada pero a tope, ¿no? Y que, bueno, tú como no la viste, no te voy a desmembrar la peli porque lo puedes flipar cuando lo veas. Esa secuencia, a mí hoy en día, aún viéndola 1.000.000 de veces, me sigue matando de risa. Ya te digo, me caigo por el sofá, ¿eh? Un día, cuando yo vivía de los primeros pisos que me independicé de mis padres, y la pusimos a las tantas de la mañana, yo qué sé, a las 3 de la mañana o 2 de la mañana, venía yo de trabajar de la caverna, ponemos Sopa de Ganso, hostia, nos escojonamos tanto de risa que vinieron los vecinos a llamarnos a la puerta, en pijama. Y eso fue peor todavía, porque nosotros todo educadamente así, disculpad, se fueron, pusimos la tele más bajita, pero nosotros nos moríamos más de risa, y con los cojines del sofá así en la cara. Eso creo que fue uno de los momentos cumbre de las risas con esa película. Hay una cosa que a mí me encanta en el cine. Bueno, reír para mí es sanísimo, es rejuvenecer, ¿no? Y en el cine, sobre todo, en la tele también, por ejemplo, con mi hijo ahora, le puse pelis de risa, le puse el Guateque ahí atrás, y me reía por las risas de él, casi más que por la película, porque me fascinaba verlo reír y disfrutar, ¿no? Y eso es lo que pasa en el cine. Imagínate un cine lleno a tope, y estar todos los espectadores riéndose, cada uno con su tono de risa. Eso es mágico, ¿no? Porque hay unas risas diferentes a otras y están disfrutando de lo mismo justo que estás disfrutando tú. Y eso a mí me parece una verdadera maravilla. Y reír es vida. Es como comerte un buen plato de lentejas o un chocolate con churros con zumo de naranja, vamos. Bueno, lo de Crímenes del futuro, para empezar, yo soy muy fan de David Cronenberg, de este director. Y yo creo que estas cosas de que cuando ves una película y no la disfrutas, te tiene que pasar con un director o un realizador o unos actores o una película en la que tú tienes, pues, o eres fan o tienes ciertas expectativas y después no se cumplen, ¿no? Cronenberg me encanta, he visto todas sus películas, algunas me gustan más, otras menos, pero soy muy fan de él, ¿no? No me lleve ese palo de, ¡wow! Que vaya palo me contaste aquí. Me quedé como, no sabía por lo que me estaba contando Cronenberg. Y eso me molesta mucho en el cine, cuando un director o una directora no sabe lo que te está contando, es como si se perdiese en la historia, ¿no? Y luego por encima, la idea me parecía pues muy buena, porque, bueno, no sé si la viste, es unos tíos que se dedican a hacer operaciones en directo, en locales, como si estáis aquí, ahora vamos a operar a una tía, le abrimos el tal y le sacamos el hígado, ¿no? Y a todo esto, tanto el que está operando como la persona operada, sea un tío o una tía, llegan al orgasmo. O sea, la idea me parece muy buena, pero después esta película me dejó muy seco, porque parece que va solo por la imagen y es como si Cronenberg estuviese pegando pues trozos de otras películas, Crash, Sixth Sense, como si fuesen trozos de otras películas que a mí me parecen maravillosas y las quisiese como... Me dio un poco bajón en el sentido, es como si Cronenberg comenzase a decaer, como si ya se me fueron las ideas. Y me fastidia mucho porque eso, ya, como te digo, es un director que me fascina. Me pasa con otros cineastas también, me pasó con otras películas, evidentemente. Pero pongo este ejemplo porque es que la vi hace poquito, entonces es el ejemplo más reciente de quedarte en el cine. ¡Jo! También me tengo que remontar a mi infancia, ¿no? Que fue cuando vi hace 1.000.000 de años la icónica película de la Hammer con Raquel Welch de protagonista haciendo de troglodita, y vaya troglodita, claro, porque no tiene nada que ver con las pelis que se hicieron después, como En busca del fuego, otras pelis que tratan el tema de la prehistoria, ¿no? Y yo de niño recuerdo que cuando vi esta película, pues fui con mi madre y con mis primas y tal, que eran mayores que yo, y me habían dicho que iban a salir monstruos, ¿no? Dinosaurios y monstruos que se comían a la gente y tal. Yo de niño era muy miedica, era muy cagao, ¿no? Entonces ya me avisaron un poco, pero es que a mí lo que me flipó de la película no fueron los monstruos, fue Raquel Welch. Me quedé ya en la entrada del cine, cuando estaban cogiendo mis parientes la entrada en la taquilla, yo estaba ya flipando con el póster, que es el famoso póster que se ve ya así y tal, ¿no? Se ve ya con el bikini así, parece que este póster que donde te muevas siempre te está mirando, ¿no? Y a mí me flipaba, y cuando le veo dentro después, gritando, ella era, ¿cómo era el nombre de ella? Loana, de la tribu creo que era la tribu de las conchas o algo así. Y ella tenía, los diálogos en esa película son todo rollos, no hay diálogos formales, ¿no? Y ella decía siempre, cuando tenía el chico que le molaba a ella o tenía que estar por él persiguiéndolo tal, era chuma. Y yo de niño aquello me ponía. Era cuando gritaba, cuando la famosa secuencia, que la coge un pterodátilo por la tripa, ¿no? Aquella tripa.
y él gritando ¡Kia, Kia, Kia! Es tremendo. Entonces tengo a Raquel Welch un poco como mi icono de diosa cinematográfica, o mi primera diosa cinematográfica dentro del cine. En una película que a su vez, con el paso del tiempo, ha perdido mucho, evidentemente. Tiene ese rollo de que aparecen incluso arañas gigantes y tortugas gigantes en la prehistoria. Y luego que son todos esos, los chicos y las chicas que aparecen, todos son, pues, parece que hacer un casting de modelos, porque son todos guapísimos y guapísimas, ¿no? Entonces eso le hace perder el guión, la historia, aunque ahí detrás de todo esto también hay un mago que se llama Ray Harryhausen, que hace que la peli también tenga esa magia que te hace, bueno, pues que te puede seguir haciendo mucha gracia ahora. Bueno, freaks, que gozache desta entrevista? Se sodes tamén dos que quedaba desapardados mirando a Raquel Welch, entón dadelle like, compartide e suscribidevos. E se queredes unha camiseta tan rexulona como esta, pero sen pelos de gato, entón escribídenos por as nosas joder, así non ve. E se queredes unha camiseta tan rexulona como esta, pero sen pelos de gato, entón escribídenos por redes sociais. Tedes toda a info na descripción do vídeo. Xa sabedes, unídevos a nosa tribo, caníbales.